un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Gaddafi, productor de cine. El cine inventa mundos nuevos, pero también aspira a recrear en pantalla mundos reales. Eso ha causado una discusión eterna que jamás se ha resuelto respecto a la responsabilidad que le cabe al cine comercial en la creación de clichés o mitos relativos a naciones, épocas y conflictos bélicos. Por ejemplo, por décadas, para buena parte del público occidental, el concepto de Medio Oriente evocaba en sus cabezas un mundo muy específico y una música muy específica. Ese mundo era el creado por David Lean y musicalizado por Maurice Jarre, y era, claro, el mundo de Lawrence de Arabia. Esa película, estrenada en 1962, fue alabada no solo por sus espectaculares escenas de batalla y la grandiosidad de su producción, también por el esfuerzo del director David Lean por darle los papeles de personajes árabes a actores de ese lugar del mundo. Por ejemplo, Alec Guinness, que interpretó al príncipe Faisal y que de hecho era un inglés nacido y criado en Londres. O Anthony Quinn, quien interpretó al Sheikh Auda Abu Tayi y que de hecho era mexicano. La representación de las naciones de Medio Oriente en el cine mundial sigue siendo objeto de mucho debate y bastante injusticia. Pero abrimos esta historia con Lawrence de Arabia precisamente por la conexión con Anthony Quinn. El actor, quien ya dijimos era mexicano, hizo carrera dando vida a distintos personajes no caucásicos en el cine de Hollywood: esquimales, griegos, brasileños, asiáticos. Quinn podía encarnarlos a todos. Sin embargo, su papel en Lawrence de Arabia quedó grabado en la memoria de un cineasta muy particular. Se trataba de Mostafa Al-Khahad, un director de origen sirio, quien terminó contratando a Quinn para protagonizar uno de los filmes más polémicos de los años 70. Se trató de Mahoma, el mensajero de Dios, estrenada en 1977 y causante de una gigantesca polémica en diversos países de fe musulmana, por una razón muy simple. El dogma de la fe, para muchos, prohibía la representación del profeta Mahoma en cualquier formato. Eso incluía, claro, las biografías cinematográficas. Investigadores e historiadores del Islam, la Universidad de Al-Azhar, del Cairo, y el Congreso Superior del Shiat del Líbano han aprobado la exactitud y fidelidad de esta película. La producción de Mahoma, el mensajero de Dios, se extendió por varios meses. Al-Khahad había decidido filmar en Marruecos, donde contaba con el apoyo del gobierno local. Sin embargo, en virtud de la presión de grupos religiosos, dos de los principales financistas del proyecto, el gobierno de Kuwait y el gobierno de Marruecos, terminaron quitándole el piso a la producción. Al-Khahad se encontró así en mitad del rodaje, sin dinero, abandonado en un territorio que de pronto se había vuelto hostil a su proyecto y sin esperanzas de terminar la película. Es entonces cuando todo este conflicto religioso, geopolítico y cinematográfico se vuelve una oportunidad de oro. No para el director Al-Khahad precisamente, sino para un hombre de profesión muy distinta. Se trataba del entonces regente y dictador de Libia, Muammar Gaddafi. Gaddafi, que gobernaba Libia desde 1969, vivía por entonces la contradicción compartida con muchos dictadores del siglo XX. Le encantaba el cine, era un espectador adicto, y soñaba con una industria cinematográfica propia. Al mismo tiempo, no estaba dispuesto a dar ninguna de las libertades políticas o creativas en las cuales suelen florecer las industrias cinematográficas. El director Al-Khahad se reunió con Gaddafi. Este no solo le garantizó su apoyo, sino que aceptó que la filmación de Mahoma, el mensajero de Dios, se trasladara a territorio libio. Pero había un detalle. El gobernante del país tenía una sugerencia digna de un productor de Hollywood. ¿Qué tal si luego de estrenar su película sobre Mahoma,
el director no se instalaba en Libia para filmar la heroica vida de Omar Mukhtar. Para entender quién era ese señor, tenemos que retroceder a la segunda década del siglo XX y poner el dedo sobre una región de Libia llamada Cirenaica. Buena parte del territorio estaba bajo dominio de los invasores italianos, capitaneados entonces por el régimen fascista de Benito Mussolini. Gracias a la brutalidad de sus métodos y a la superioridad tecnológica de sus armas, mantenían bajo su bota a buena parte de la población. Sin embargo, Cirenaica tenía un foco de resistencia indomable, cuyo líder guerrillero era justamente Omar Mukhtar, el león del desierto. Esa era la historia real que Gaddafi quería ver convertida en película. Nosotros no matamos prisioneros. A los nuestros sí los matan. Ellos no son nuestros maestros. Es un chiquillo. Toma. Dile a tu general que esta no es nuestra bandera. Tan ardiente era su deseo de contar con un filme a la altura de la épica de la resistencia contra los fascistas, que no solo puso a disposición del director Mustafa Al-Qahhad su país, sus recursos y su ejército. También aportó como financista principal del proyecto, titulado claro El León del Desierto, la suma de $35 millones. Para poner esa suma en contexto, podemos mencionar que en 1981, el año en que se estrenó El León del Desierto, la película más taquillera a nivel mundial fue Los Cazadores del Arca Perdida, cuyo presupuesto fue de tan solo, entre comillas, $20 millones. Mustafa Al-Qahhad leyó sobre el personaje de Omar Mukhtar y tomó una decisión. La historia giraría en torno al enfrentamiento de Mukhtar con su más grande enemigo, el oficial italiano Rodolfo Graziani, enviado por Mussolini para aplastar la rebelión. Y ambos personajes tenían que estar interpretados por actores a la altura. Graziani, el villano de la historia, quedó en manos del inglés Oliver Reed, a quien muchos recordarán no solo por su rol de entrenador de luchadores en Gladiador, sino también por supuesto como Hefastos en las aventuras del Barón de Munchausen. Oh, this is our prototype. RX Intercontinental. Radar sneaky. Y el rol de Omar Mukhtar, el león del desierto, el héroe guerrillero con el cual Gaddafi se identificaba y se medía, fue a parar a manos de Anthony Quinn. Pero esta vez los árabes no eran los secundarios en el drama épico. La flecha esta vez apuntaba en sentido inverso. Los árabes, incluyendo a Omar Mukhtar, son acá los protagonistas, los héroes, los personajes llenos de matices, de emociones y de dolor. Los occidentales son los secundarios. Son aquellos vistos de lejos, retratados en su crueldad, en su ignorancia y en su total incapacidad para ver a los libios como seres humanos. El León del Desierto en ese sentido es una película muy extraña. Como drama épico, no llega a las alturas de algo como Lores de Arabia, pero no es un panfleto ni una caricatura. Tiene vuelo artístico, tiene grandes escenas de batalla, tiene un mensaje que es universal. Y ese mensaje es: los rebeldes locales van a ganar, porque no están peleando por un dictador, sino por su patria. Según los reportes, Gaddafi quedó gratamente sorprendido con la película. Por desgracia, la suya fue una de las pocas reacciones positivas que hubo respecto al filme. Esta es la película financiada por la dictadura de Gaddafi, decían los titulares en Europa. Recordemos que esos fueron años complejos. 1981, el año del estreno de El León del Desierto, fue el año en que finalizó la crisis de los rehenes de Irán. También fue el año donde le disparan a Reagan afuera de su hotel en Washington, y fue el año donde le dispararon al Papa Juan Pablo II en plena plaza de San Pedro. Y 1981 fue el año donde ocurrió el incidente del Golfo de Sidra, donde Gaddafi, nada menos, tuvo la mala idea de enviar 2 aviones de combate a interceptar a 2 F-14 estadounidenses que volaban sobre el Golfo. Fox 1. Oh, Jesus. Roger that. 10 miles, he's back on my nose. Los F-14 estadounidenses destruyeron a los aviones de Gaddafi, si bien en ambos casos los pilotos consiguieron eyectarse a tiempo. Fue un año acontecido, de mucha guerra fría,
de muchas alianzas y dobles alianzas. Por eso, desde el momento en que se supo que la película sobre Omar Mukhtar estaba financiada por Muammar Gaddafi, sus esperanzas comerciales se fueron a pique. Después de haber costado 35 millones de dólares, El León del Desierto solo recaudó 1,5 millones en taquilla. Fue un fracaso en ese aspecto, si bien resultó un éxito en términos de relaciones públicas para el gobierno de Libia. En Italia, por ejemplo, el primer ministro Giulio Andreotti prohibió la película alegando que dañaba el honor del ejército italiano. Esto solo benefició la postura de Gaddafi, quien veía en el filme la confirmación de que todos los conflictos del Medio Oriente eran, en el fondo, un mismo conflicto: la eterna batalla de los pueblos árabes contra la intervención europea y estadounidense. ¿No es curioso que un gobernante libio financie una película?, le preguntaron a Gaddafi. El dictador contestó de vuelta: ¿cuántas películas financió la CIA el año pasado? Omar Mukhtar fue ejecutado por los italianos el 16 de septiembre de 1931. Mientras Gaddafi estuvo en el poder, cada año en esa fecha, la televisión estatal libia emitió El León del Desierto, una tradición similar a lo que ocurre en algunos países con la miniserie Jesús de Nazaret en Semana Santa. Sin embargo, ni siquiera una película de 35 millones de dólares te puede comprar la posteridad o el honor de compararte con un héroe guerrillero. Cuando estalló el descontento nacional en Libia en el año 2011 y se desató la guerra civil, muchos de los manifestantes anti-Gaddafi llevaban camisetas o banderas con la imagen de Omar Mukhtar. El 20 de octubre del 2011, ya en fuga ante la derrota de su régimen, Muammar Gaddafi cayó en manos de miembros de la milicia Misrata, que lo ejecutaron prontamente. Por su parte, El León del Desierto hoy ha adquirido estatus de curiosidad cinéfila y ha sido revalorado por críticos y académicos occidentales y del mundo entero. Porque esa es una de las paradojas de la historia. Las dictaduras se acaban, pero el cine queda para siempre. Today, the government of Libya announced the death of Muammar Gaddafi. This marks the end of a long and painful chapter for the people of Libya. We now have the opportunity. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.